Muy bien. Bueno, entonces ahora sí, les quiero entregar la información y al final dejamos un espacio para preguntas, ¿vale? Me gustaría mucho que vayan ahí anotando las preguntas y al final las contestamos todas o si quieren hacer una aportación, si quieren compartirnos alguna experiencia, también lo pueden hacer con toda confianza. Y bueno, para las que no me conocen, bueno, yo creo que la mayoría sí me conoce, pero les voy a contar un poquito de mí, quién soy y por qué he creado estos espacios. Y bueno, yo soy Carolina Goyes, soy colombiana y en este momento resido en México. De profesión soy neumóloga pediatra con un enfoque holístico y también soy mamá. La verdad es que en estos tiempos de la humanidad donde todo está pasando tan rápido y donde nos estamos transformando tan rápido, coincidió en que me convertí en mamá justamente hace 2 años y para mí eso fue una experiencia muy transformadora. Me ha llevado a conectar con una versión de mí muy bonita, a ser más auténtica y a escuchar un poquito más ese llamado de mi alma y ese llamado de mi corazón, que justamente es a mí lo que me apasiona y me enciende así el corazoncito es todo el tema de la espiritualidad, de la energía, del propósito, de por qué estamos aquí. Y tal vez muchas de ustedes se sienten identificadas también. Entonces, ya hace varios años inicié un proceso de autoconocimiento, de introspección, de sanación, donde he podido ir muy profundo dentro de mí y, y quiero compartirles que en una etapa de mi vida experimenté síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, incluso en algún momento llegué a tener medicación para estos síntomas. Y, y gracias a que encontré pues acompañantes muy lindos en mi camino, terapeutas muy lindos y también a mi constancia, a mi perseverancia de hacer todas estas cosas que me conectan con el bienestar, pues hoy en día ya me siento mucho mejor, no necesito tomar ningún medicamento y pues siento que he creado una vida muy bonita y la sigo creando. Entonces, en ese camino de ser médica, de estudiar mucho y a la vez vivir todo este camino hacia adentro, pues me he dado cuenta que para realmente sanar debemos hacer un abordaje de manera holística o de manera integral. Es por eso que siempre les pongo cositas sobre las emociones, sobre nuestra mentalidad, porque eso es lo básico. Nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y nuestros pensamientos hacen parte de una dimensión muy básica, que es la tercera dimensión, y cuando todo eso está alineado, todo eso está en orden, nos permite conectar con unas dimensiones más sutiles, donde podemos experimentar y conectar realmente con esa esencia que todos somos de luz y de amor. Pero para poder ir a conectar con esa versión más sabia de nosotros mismos, esa versión más luminosa, necesitamos que esta tercera dimensión primero esté en orden. Entonces, por eso es tan importante, así como somos espirituales, también cuidar y ponerle atención a nuestro cuerpo físico, a nuestros pensamientos y a nuestras emociones. De hecho, si ustedes buscan en Google, pueden buscar ahí como los cuerpos del ser humano, se van a dar cuenta que existen varios cuerpos. Obviamente el cuerpo físico es el que tenemos más a la mano, pero existe nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo espiritual y otros cuerpos más sutiles.
Entonces, bueno, vamos a empezar desde el cuerpo físico, dirigiéndonos hacia el sistema respiratorio. Entonces, ¿para qué nos sirve el sistema respiratorio? ¿Cuál es la función de nuestro sistema respiratorio desde la fisiología, desde la anatomía, como muy desde lo que podemos tocar, ver con nuestros sentidos físicos? La vía respiratoria va desde nuestras fosas nasales hasta nuestros pulmones. Y pues nos conecta con el ambiente, nos conecta también con el mundo exterior, porque a través de nuestras fosas nasales llevamos el aire del exterior hacia nuestro interior, hacia nuestros pulmones. La función de los pulmones es intercambiar el dióxido de carbono que se produce después del metabolismo de las células por oxígeno, para que todas nuestras células puedan estar funcionando de una manera óptima, para que nuestras células puedan producir energía para cumplir con todas las funciones que necesitan. Entonces, básicamente, cuando hablamos de respiración, a lo que se refiere, bueno, ya si nos vamos muy estrictos, pues la respiración en sí se da en cada célula, en las mitocondrias. Pero bueno, tampoco me voy a ir tan detallada. Pero la función de los pulmones básicamente es hacer ese intercambio gaseoso del aire que nosotros inhalamos del ambiente por el aire que viene como producto ya del metabolismo de todas nuestras células. Pero para que ese aire pueda llegar a nuestros pulmones, necesitamos de unos conductos, de unos tubitos a través de los cuales va a pasar todo ese aire. Y eso justamente es la vía respiratoria. Cuando les hablo de vía respiratoria me refiero a esto. Y va desde fosas nasales, todo lo que es la nariz, la parte de la faringe, luego la laringe, viene por acá bajando la tráquea. La tráquea se divide en un bronquio derecho, en un bronquio izquierdo, y luego cada vez estos bronquios se van dividiendo, se van ramificando como ramitas de un árbol, muchas veces hasta que se hacen muy pequeñitos y finalmente llegan a los pulmones para entregar el aire. Entonces, es muy bonito porque es como ese caminito del oxígeno pasa desde el ambiente y cada vez va siendo más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, hasta que llega a la célula. Y toda esta vía respiratoria está cubierta por el epitelio respiratorio y todo el tiempo está produciendo un poquito de moco. Eso es lo normal. Todos los días producimos moco. Pero cuando hay un proceso inflamatorio, entonces la respuesta natural de nuestro organismo, voy a bajar un poquito la música. Entonces, la respuesta natural de nuestro organismo es aumentar esa producción de moco. Y por eso muchas veces cuando tenemos algún proceso a nivel respiratorio, pues tenemos escurrimiento nasal, tenemos congestión en la nariz, tenemos tos, ya dependiendo como del lugar en donde está esa inflamación, digamos si es en la faringe, que es la partecita ya de atrás de la nariz, aquí en la garganta, muchas veces podemos tener dolor en la garganta, podemos tener dolor al tragar, podemos tener las amígdalas aumentadas de tamaño, o si ya nos vamos un poquito más abajo, que es la laringe, ahí donde están las cuerdas vocales que tienen que ver con la comunicación a través de las cuerdas vocales y también a través de la nariz, es que se produce la voz. Esa es otra función. Entonces, esto es importante saberlo porque así como tenemos estas funciones que son fisiológicas, esto también se va relacionando con la manera en que nosotros nos relacionamos o cómo nuestro cuerpo nos manifiesta síntomas.
Entonces, sí, cuando ya se inflaman las cuerdas vocales, lo que vamos a notar es que estamos roncos, que se llama disfonía, o de plano hay veces que es tanta la inflamación que se nos va completamente la voz y esa afonía. Y también cuando el sentido, bueno, la nariz está muy relacionada con el sentido del olfato. Ujú. Con el sentido del olfato, y el sentido del olfato también está muy relacionado con el sentido del gusto. Para que nosotros podamos sentir los sabores, es necesario que nuestro olfato esté funcionando adecuadamente. Cuando tenemos muy congestionada la nariz, hay veces que los alimentos no nos saben de la misma manera, y es por eso. Y bueno, si ya nos vamos más abajo, cuando ya nos vamos para bronquios, pues lo que vamos a tener como síntomas físicos es tos, a veces chiflidito en el pecho. ¿Eso qué significa? Que esos bronquios están cerrados, porque hay una inflamación que hace que se cierren y que esa luz, acuérdense que les dije que son tubitos. Entonces, el bronquio, si lo rebanáramos hasta un corte, así como una rebanadita, pues tendría esa luz. Y por ahí todo el tiempo ingresa y sale el aire, ingresa y sale el aire. Ujú. Pero si esa luz disminuye, pues ya ese espacio también se va a reducir, y por ahí ya a veces no es tan fácil que ingrese y salga el aire. Entonces, eh, para empezar a cuidar nuestra vía respiratoria es muy importante. Uno, lo fisiológico es que respiremos por la nariz, ¿sí? No es, lo fisiológico no es respirar por la boca. Entonces, hay veces que hay personas que respiran por la boca. Eso no es normal. Es muy importante que respiremos por la nariz, porque a través de la nariz lo que se hace es que ese aire se filtra, se humidifica, y se calienta para que pueda llegar a la vía aérea inferior ya como en condiciones óptimas, cosa que no pasa cuando respiramos por la boca. Entonces, paso número 1 es respirar por la nariz. Estos ejercicios que hicimos al principio de hacer una respiración consciente, pues también nos ayudan muchísimo, porque eh, cuando no somos conscientes de nuestra respiración, que es la mayoría del tiempo, porque es una función que es autonómica, que eso lo hace el cerebro de forma autónoma, pero lo bonito también es que es de las pocas funciones, o tal vez la única función, que la podemos hacer tanto de manera consciente como de manera inconsciente. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, ese no lo podemos como modificar tan fácilmente, pero la respiración sí. Entonces, cuando no somos conscientes de nuestra respiración, cuando estamos en el día a día que nos consume, que vamos muy rápido, muy rápido, muy rápido, como en ese piloto automático, lo que sucede es que la respiración se va haciendo cada vez más superficial, cada vez más superficial. Ujú. Cuando los niños son pequeños, cuando los niños son bebés, o si se fijan también los animalitos, ven que ellos cuando respiran inflan el abdomen, expanden el abdomen, porque tienen una respiración que se llama diafragmática. Ujú. Entonces, cuando hacemos estas pausas para conectar con nuestra respiración, ya esta es una forma en que estamos cuidando nuestra vía respiratoria. Además que el pulmón es uno de los filtros que tiene nuestro cuerpo para limpiarse, porque hoy en día estamos expuestos a muchas sustancias que no son buenas para nuestro organismo. En lo que comemos, en el aire, en el agua, en todas partes hay muchas sustancias que no son ideales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Y esto no es para volvernos paranoicos, porque creo que hoy en día ya no hay nada que no esté contaminado, sino para empezar también a ponerle atención a estos filtros naturales que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de esos son nuestros pulmones.
Entonces, a través de hacer esta respiración consciente, estamos también limpiando todo eso que nuestro cuerpo necesita sacar. Entonces ahí ya sería como una parte muy importante de la respiración. Y ya cuando tenemos síntomas, algo que nos va a ayudar muchísimo es limpiar mecánicamente. Porque cuando hay esa hiperproducción de moco, que hay más moco de lo habitual, y sobre todo cuando ya llevamos varios días con moquito, ya ese moquito se vuelve espeso, incluso se oxida y por eso vemos que cambia de color, a veces se pone amarillo, luego se pone verde, y eso no necesariamente implica que haya una infección, sino que es como el ciclo de los moquitos, ¿ok? Entonces, ya cuando ese moco lleva ahí mucho tiempo, necesitamos limpiarlo y removerlo mecánicamente. Y la forma más práctica para hacerlo, sobre todo cuando es nasofaringe, bueno, cuando es nariz o faringe, que está ahí acumulado el moco, además porque imagínense, cuando nosotros como adultos estamos congestionados y hemos tenido ese moquito que yo creo que todos lo hemos experimentado en algún punto de la vida, que es ese moquito que no avanza ni para adelante ni para atrás. Es difícil a veces de eliminar. Imagínense eso en un bebé o en un niño pequeño donde el tamaño de su nariz es mucho más pequeñita. Entonces, por eso es tan importante hacer estos aseos nasales y los podemos hacer de una manera muy sencilla, que es con solución fisiológica, que básicamente es agua con sal, a una concentración muy bajita, al 0,9%. Ahí en Instagram tengo cómo se prepara el videito, si lo quieren revisar. Y entonces con una jeringa de 10 mililitros y dependiendo pues de la edad de nuestro chiquito, si somos nosotros adultos con 10 mililitros, una irrigación por cada fosa nasal está súper bien. Y ese mismo procedimiento, igual ahí también en Instagram tengo el videito donde yo misma lo estoy haciendo, lo podemos repetir varias veces hasta que nosotros escuchemos que ya el aire puede pasar sin dificultad, porque al principio cuando hacemos la primera irrigación, obviamente vamos a empezar a ablandar lo que está más superficial. Y entonces incluso podemos escuchar como un gorgoreo de que ese moquito se está ablandando. Pero esto hay que repetirlo varios días, varias veces al día, porque es como si fueran capitas de moco. Entonces necesitamos hacerlo varias veces al día y varios días hasta que ya los síntomas vayan mejorando. Incluso esto muchas veces se lo recomiendo dejarlo como parte de su rutina de cuidado, porque por ejemplo aquí en Querétaro, que el clima es tan seco, porque es semidesierto, la vía respiratoria se seca o a veces tenemos ese moquito que producimos diariamente, entonces se hacen unas costras de moco que lastima. Entonces por eso es bueno estarnos limpiando la nariz de esta manera. Así también limpiamos el polvo, limpiamos los alergenos del ambiente, limpiamos bichitos, limpiamos y también se humecta esa mucosa. Entonces, tiene muchos beneficios. Otra manera de hacerlo es con un irrigador nasal, que es básicamente como si fuera una jeringa, pero mucho más grande porque vienen de 300 o de 500 mililitros. Y ahí ponemos la solución fisiológica. También se puede usar agua de mar. Hoy en día ya se consigue agua de mar. Bueno, para Caro, que está aquí en Querétaro, si quiere que le pase el contacto, se lo puedo pasar. Bueno, para las que estén aquí en México, la traen de Sinaloa y entonces no sé si aquí haya alguna persona que haya experimentado síntomas como de alergia, esto de la rinitis, que sí, sí te lo paso. Em,
los síntomas típicos de cuando tenemos una inflamación en la nariz, que es lo que se conoce como rinitis, que muchas veces pues es rinitis alérgica. Obviamente desde otros puntos de vista sabemos que el abordaje de esto es muy diferente, pero como lo que la mayoría de la gente conoce, lo típico es el escurrimiento nasal, la congestión, que todo el tiempo estamos mormados, que la voz se vuelve una voz gangosa, una voz nasal, la comezón, tanto en nariz como en ojos, y el estornudo, en salva se llama, porque estornudamos una y otra vez, como achú, 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 achú. Ujú. Entonces, si van a la playa, esos síntomas se quitan. No sé si lo han experimentado, pero por ejemplo, yo que en un tiempo tenía estos síntomas, yo me daba cuenta que cuando iba a la playa, mi vía respiratoria estaba feliz porque ya no tenía nada de esos síntomas. Porque incluso solo la brisa del mar ya es como súper, súper medicinal. Entonces, imagínense llevar esto a hacernos estos aseos nasales. Eso es como de los básicos. De los básicos, eso siempre se lo recomiendo a todas las mamás que van a la consulta. Em, y bueno, también para obviamente cuando tenemos un cuadro agudo, que nuestro chiquito está con fiebre, que se siente muy mal, que está muy irritable, que no quiere comer. Entonces, creo que en ese momento sí es momento de bajar un poco la intensidad de esos síntomas para que tanto mamá como bebé, como el niño, como el hijo, puedan estar más tranquilos. Ujú. Entonces, muchas veces si echamos mano de los medicamentos cuando esos síntomas están tan exacerbados. Y ya cuando van pasando los síntomas y la intensidad es menor, entonces podemos echar mano ya de cosas más naturales, de herramientas más naturales. Y aquí unas que les quiero compartir que son súper buenas para estos temas respiratorios son el propóleo. El propóleo, otra plantita que se llama equinácea, y también está el jengibre. El jengibre es súper bueno para descongestionar y para aliviar las molestias, sobre todo cuando hay ese dolor de garganta, cuando hay esa disfonía, cuando hay mucha congestión, el jengibre es buenísimo. Ujú. Entonces, siempre les recomiendo que se preparen un tecito, que preparen un tecito de jengibre, le ponen el jugo de un limón y lo endulzan con miel de abeja. Y eso es súper bueno para descongestionar y para aliviar todas esas molestias. Y bueno, otra cosa que hacían las abuelas, que ese, bueno, últimamente yo no lo he hecho, pero también lo recomiendan mucho, es que hacer baos con plantas medicinales. Sí, los niños también pueden tomar el té a partir de los 6 meses que ya inician pues su alimentación complementaria, y la miel de abeja a partir del año de edad. Antes del año de edad pues usualmente no les recomendamos la miel de abeja, pero sí lo pueden tomar. Ujú. Obviamente lo prueban ustedes primero para que no les vaya a quedar muy picante, y lo pueden endulzar tal vez con piloncillo para que pues sí se lo tomen. Ajá, entonces les estaba diciendo que hacer los baos, por ejemplo, con plantas como el eucalipto, que es eso que se pone a hervir y se deja que salga ese vapor, y eso es lo que se inhala. Y algo también que me preguntan muy comúnmente es si nos sirven o no nos sirven los humidificadores de aire. Y la respuesta es sí, nada más que a veces cuando los ponemos por mucho tiempo y sobre todo en horas de la noche, o sea, digamos que no es tan necesario tener una humedad tan alta en el ambiente, porque también a veces eso lo que hace es que afloja más secreciones, como que se aumenta la producción de moco,
y entonces pues hay más molestias o más síntomas. A veces incluso con que pongamos un vasito de agua en el ambiente, ya con eso se humidifica y ya con eso, pues ya podemos como que humidificar el ambiente para que sea más cómodo, más como fisiológico para la vía respiratoria, pero no se necesita un nivel de humedad tan alto. Ujú. Y bueno, pues básicamente eso. Cuando ya tenemos flemitas o moquitos un poco más abajo en la vía respiratoria, que es lo menos frecuente, pero también llega a pasar en niños que tienen, por ejemplo, asma, en niños que tienen diagnósticos como bronquiolitis, neumonía. eh, entonces también hacer todos estos cuidados nos ayuda y también hacer esto de los ejercicios de respiración, que básicamente es como si hiciéramos una terapia respiratoria. Entonces, hacer inhalaciones y exhalaciones profundas nos va a ayudar a movilizar todas esas secreciones y que las podamos expulsar más fácil. Bueno, y eso como desde el punto de vista de nuestro cuerpo físico. En nuestro cuerpo emocional, bueno, vamos primero a nuestro cuerpo mental, porque los pensamientos son los que crean nuestras emociones. Entonces, aquí la invitación es a empezar a ser un poquito más observadoras de nuestros pensamientos, de ese diálogo interno, para ir siendo cada vez más conscientes de, de nuestros patrones mentales. Y es que si nos vamos como a otras perspectivas de la medicina o a la espiritualidad, sabemos que muchas veces cuando nuestro cuerpo manifiesta síntomas físicos, es porque estamos teniendo una percepción de la realidad que no está alineada a nuestra esencia. Como les dije, nuestra esencia es una esencia pura de amor, de luz, de salud, de bienestar, pero como crecemos y nos vamos llenando de condicionamientos, de programaciones, de creencias que nos limitan, eso nos lleva a ver la vida pues de una manera, con unas percepciones que nos hacen ver esas situaciones e interpretarlas como conflictivas, vivirlas como un conflicto. Ujú. Entonces, cuando se manifiesta un síntoma en nuestro cuerpo, ahí hay algo que atender, hay un mensajito que trae eso. Y también otra cosa es que nuestra alma se comunica con nosotros a través de nuestro cuerpo, a través de nuestras emociones. Solo que a nosotros se nos ha olvidado, nos desconectamos y, y se nos olvidó sentir. Lo estuvimos reprimiendo tanto tiempo, el sentir, que ya eso es como, nos desconectamos muchísimo del sentir, o creemos que porque a veces son incómodas son algo malo, o creemos que porque sentimos, entonces somos débiles, porque obviamente mientras estemos aquí en esta experiencia humana, están las polaridades. Entonces, así como experimentamos muchas veces emociones de alta vibración, también a veces experimentamos emociones de baja vibración. A veces experimentamos mucha alegría, mucha gratitud, gozo, euforia incluso, pero también muchas veces experimentamos tristeza, em, cansancio, culpa, miedos, angustia, preocupación. Ujú. Pero en sí las emociones pues no son buenas ni son malas, son emociones. Y a medida que nosotros nos vamos reconectando con esas emociones, pues cada vez más nos vamos a permitir sentirlas, abrazarlas y gestionarlas, porque tampoco nos vamos a quedar estancados en la emoción, tampoco nos vamos a sumir en la emoción y entonces quedarnos paralizados por esas emociones. No, cuando podemos ser conscientes de ellas y realmente conectar con ese sentir,
pues lo que va a suceder es que las vamos a liberar y ya ellas solitas se van a aliviar y así podemos continuar el siguiente paso hacia lo que nosotros queramos. Entonces, si ven cómo este cuerpo mental va muy de la mano con ese cuerpo emocional. Y bueno, cuando tenemos síntomas respiratorios, más o menos, ¿qué temáticas pudiesen estar pasando por nuestra cabecita? Esto es muy personal. Sí tenemos muchas pistas, incluso hay desde la biodescodificación, desde las 5 leyes biológicas, ya pues libros completos donde tenemos cada parte del cuerpo con su significado, con su sentido biológico, con el conflicto que están expresando, pero eso son pistas, porque la manera en que cada quien lo percibe, en que cada quien lo vive, es única. Entonces, bueno, yo les voy a decir aquí unas ideas y esto la próxima vez que haya alguna manifestación en su sistema respiratorio o que sus chiquitos esté expresando uno de estos síntomas, que ya los dijimos, todo lo de la congestión, la rinorrea, que es el escurrimiento, la tos, todas las citis que sabemos como rinitis, faringitis, rinofaringitis, amigdalitis, faringitis, laringitis, etcétera. Podemos empezar a ponernos un poquito más en ese lugar del observador, en ese lugar donde estamos más como observadoras y siendo conscientes. Y indagar en los días previos las vivencias que tuvimos como familia. Y entre más pequeño es el niño, está más conectado con mamá. Entre más pequeñito es el niño, más o menos los primeros 7 años de vida, la conexión con mamá y con papá es muy fuerte. La conexión en todo sentido, emocional, energética, espiritual, es muy fuerte. Entonces, los niños cuando nacen, nosotros cuando nacemos, no venimos cargados con todos esos condicionamientos que tenemos de adultos. Por lo tanto, ellos lo que manifiestan muchas veces son nuestras percepciones. Es como si ellos somatizaran los conflictos que nosotros estamos viviendo como mamás o como papás o en el ámbito familiar. Ellos digamos que son un espejo de esa dinámica familiar o de lo que está viviendo mamá y papá. Y ya cuando van creciendo, que ya ellos ya van formando ya sus propias percepciones, obviamente muy influenciados por nosotras, porque nosotros somos de las principales influencias que tienen nuestros niños, pues ya ellos van creando sus propias percepciones y ya ellos van interpretando las situaciones que van viviendo de acuerdo a esas percepciones. Entonces, por eso es muy importante ser conscientes de cómo estamos programando a nuestros chiquitos. ¿Qué les estamos diciendo? Y no solo con la palabra, porque la palabra obviamente es muy poderosa. Entonces ahí tenemos que estar al pendiente de qué decimos con nuestras palabras, de qué escuchan ellos, incluso en la música, porque a veces los programas de televisión está por ahí el televisor prendido haciendo ruido, un noticiero, que eso la verdad no nos aporta nada, pero todo eso el cerebro lo está recibiendo. Esa mente subconsciente todo lo está copiando, todo lo está ahí almacenando. Cuando dicen su cerebro es como una esponjita, es como una esponjita. Entonces, ser muy cuidadosas con lo que decimos, con lo que ellos escuchan. Y no solo con nuestras palabras, porque también ellos son súper receptivos y ellos se dan cuenta de nuestra postura corporal, ellos se dan cuenta de nuestro tono de voz, ellos se dan cuenta de cómo está nuestra energía, de cómo está nuestra emoción. Los niños son los mejores psicólogos, a ellos no los podemos engañar. Si nosotras por dentro tenemos rabia por algo, por X o y les decimos algo con palabras amables, ellos no van a recibir esas palabras, ellos van a recibir esa rabia que realmente estoy sintiendo por dentro.
pero tampoco pues es irnos al otro extremo, ahora de sentirnos culpables, porque eso es como una trampita de la mente, ¿no? Como sentirnos culpables ahora porque nuestros chiquitos se enfermaron o están expresando alguna manifestación en su cuerpo físico. Porque la verdad es que todas estamos aquí en un proceso de crecimiento y de evolución. No existe un manual para ser mamá, cada una de nosotras es única y cada una va encontrando esa propia forma de maternar. Y somos humanas, entonces muchas veces tenemos aciertos y muchas veces tenemos desaciertos. Y así como en esos aciertos nos sentimos súper con nosotras mismas, felices, también hay que aprender a abrazarnos en esos desaciertos, a ser amorosas y compasivas con nosotras mismas cuando las cosas no salen como queremos, cuando nos sentimos desbordadas emocionalmente, cuando estamos cansadas, cuando sentimos que ya no podemos más. También en esos momentos ser muy amorosas y muy compasivas con nosotras mismas. Y va a pasar en algún momento que expresemos síntomas en nuestro cuerpo físico o que nuestros chiquitos también lo hagan, porque estamos aprendiendo. Entonces, no es para irnos a la culpa, sino para verlo como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de sanar. Ujú. Este, entonces, bueno, a medida que vamos siendo más conscientes de esos patrones mentales, de esos pensamientos y sin juicio, también observar esos pensamientos sin juicio. Porque entonces si ya logré identificar que tengo una creencia limitante, tengo un pensamiento recurrente muy negativo, pues puedo caer en esa trampa de, ay, no, yo por qué siempre pienso eso, yo por qué seré tan pesimista, yo por qué seré, no sé, por qué siempre espero lo peor, que además eso es como la tendencia en la mayoría de las personas. Si les ha pasado, no crean que son las únicas, esa es la tendencia en la mayoría de la gente. A lo mejor hay personas que ya han hecho este trabajo de introspección, de observarse, y ya han cambiado ese hábito, pero la tendencia natural de la mente muchas veces es a imaginar lo peor, porque eso viene de años y años y años, pues de evolución, de que se quedó ese cerebro, el cerebro antiguo, que le dicen desde las 5 leyes de Hammer, o el cerebro reptil desde la neurociencia. Y además, si nos vamos a nuestro cuerpo emocional, toda esta parte del sistema límbico, donde está la amígdala, donde están esas emociones, ahí también vienen cargadas incluso patrones ancestrales. Entonces, no se sientan mal por eso, sino que mucho amor y mucha compasión. Esto es un proceso y que lo vamos a vivir toda la vida. Entonces, bueno, pues hay que tomarlo con calma. Y no sabemos hasta dónde nos corresponde llegar en esta existencia, pero lo bonito es que podemos disfrutar ese proceso. Disfrutar, eso es muy importante. No estar enfocados todo el tiempo en la meta, en cuando ya no me enferme de nada, cuando ya no me duela nada, cuando ya mi hijo, porque eso es otra trampa, que queremos que todo sea perfecto. La maternidad perfecta, el hijo perfecto, la lactancia perfecta, el sueño perfecto, y eso en la maternidad no pasa. A veces nuestros niños despiertan en la noche, a veces la lactancia no fluye como nosotros queremos, vienen los desbordes emocionales porque están creciendo, tantas etapas que vamos transitando como mamás. Y no hay hijos perfectos ni mamás perfectas, por eso somos conscientes, reales, no perfectas y amorosas. Y bueno, eso sería a nivel de cuerpo mental. Les voy a decir algunas ideas. En naricita, en nariz, bueno, nariz y faringe son órganos que
están relacionados, como les dije, con el sentido del olfato y del gusto. Entonces, a lo mejor aquí el cuerpo, bueno, más bien el cerebro, no diferencia, no hace la diferencia entre real y metafórico. Entonces, esto, cuando hablamos de conflictos de bocado, de que yo quiero atrapar un bocado, tal vez, bueno, estos términos son un poquito raros, pero estos órganos manifiestan estos conflictos de bocado, se llaman. Esto hace referencia a que antes, para sobrevivir, pues necesitábamos atrapar el bocado literal, o sea, el alimento literalmente, porque si no, pues nos moríamos. Ya hoy en día no estamos en la selva, ya tenemos muchas más comodidades, pero cuando hay algunas situaciones en la cotidianidad que nosotros las asociamos a esa supervivencia, pues puede ser el bocado algo como una palabra, algo como atención. Entonces yo quiero atrapar por decir, el bocado puede ser, yo quiero la atención de mi mamá, yo quiero la compañía de mi mamá, yo quiero sentir el olor de mi mamá. Entonces, cuando no puedo tener eso que quiero, puede ser que se manifieste a través de esa inflamación en nariz, en faringe, en la garganta. También a nivel de garganta es evocado, pues, de que yo quiero, del gusto, que yo quiero sentir o que no me gusta y quiero expulsar. Acuérdense que todo esto también puede ser metafórico. De hecho, la mayoría de las veces es metafórico. Ya si nos vamos para cuerdas vocales, que es nuestra voz, todo lo que yo expreso a través de la voz y también lo que no expreso. ¿Cuántas veces tenemos disgustos? ¿Cuántas veces tenemos rabia y lo reprimimos? Nos lo tragamos. Entonces, claro, porque las emociones son energía, las emociones tienen una vibración. Si yo estoy experimentando una rabia de esas bien intensas que me sale acá de las entrañas, y en ese momento no lo gestiono porque tengo que ser buena mamá, porque me dijeron que para ser buena, tengo que ser bien educada. Sí, dale luz. Un besito. Por tantas creencias que tenemos culturalmente. Entonces yo esa rabia pues la reprimo, me la trago literalmente. Pero no es como esa rabia tiene una vibración. Entonces no es que porque yo me la callo, no la gestiono, va a desaparecer. Eso va generando un bloqueo. Y cuando ya esos bloqueos energéticos se van sumando, finalmente pues se expresan ya en nuestro cuerpo físico. Entonces ahí vale la pena preguntarnos, y aquí hay que ser muy honestas con nosotras mismas y no caer en el juicio o en la culpa, simplemente observar sin juicio. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿qué no estoy diciendo? ¿Qué me gustaría expresar? ¿O qué me gustaría escuchar? ¿O, o qué es lo que no estoy expresando? Eso serían como ideas acerca de esos pensamientos o de esas creencias que pudieran estar en relación con estos síntomas. Y bueno, ya cuando es un poquito más abajo, esto se llaman conflictos de amenaza en el territorio. Amenaza en el territorio quiere decir que yo siento una amenaza pues en mi territorio. Es como los animalitos que tienen su territorio y quieren defender
este territorio. Para los hombres, el territorio puede ser todo. Para las mujeres, generalmente, nuestro territorio tiene que ver más con nuestra intimidad. Entonces, bueno, y para los niños sí puede ser su territorio literalmente, o sea, su cuarto, sus cosas. A veces hay niños que son territoriales y entonces ellos viven conflictos porque el hermanito siempre le agarra las cosas, porque, no sé, no se respeta ese espacio del niño, entonces él lo vive como una amenaza en el territorio. Entonces, bueno, ahí ya tenemos varias pistas de qué deberíamos preguntarnos y ya si ustedes, digamos, tienen un diagnóstico, también pueden ir y buscar en estos libros que les digo que ya existen, pero eso nada más es una pista para hacerse ustedes esas preguntas e indagar en ustedes mismas de acuerdo a esas vivencias que hayan estado experimentando, porque además muchas veces también tenemos un pensamiento mágico. Muchas mamás me escriben y me dicen, mi hijo tiene tos, ¿qué le doy? O sea, como si yo tuviera una bolita de cristal y fuera divina. O sea, sin información. Y, y pues yo les digo, pues la experta en ti eres tú, la experta en tu hijo eres tú. Ustedes somos, o sea, cada una es la experta, ¿no? Yo a veces las veo en consulta, pues obviamente cuando ya las conozco de más tiempo, que a veces tenemos la oportunidad de platicar mucho más, porque si han ido a mi consulta saben que platicamos mucho, que les indago por varios aspectos de la dinámica familiar, y a veces pues pasa esto que ya vamos teniendo como esa cercanía, entonces bueno, yo tal vez ahí ya podría como saber por dónde va el meollo del asunto, pero cuando es una primera vez, pues es muy difícil. Pero ya a lo que estamos llamados hoy en día es a empoderarnos en todos los sentidos y parte de ese empoderarnos es también en nuestra salud, en nuestro conocimiento, en nuestro autocuidado. Entonces, ese caminito de pasar de esa definición, de ese conflicto o de ese sentido biológico que podemos encontrar en un libro, a lo que significó para cada una de nosotras esa situación, pues ese es el caminito y ese es el trabajo que hay que hacer para sanar desde raíz. No, para que estos síntomas cada vez vayan siendo menores, cada vez se vayan expresando menos, o quizás no. O sea, como les dije, no sabemos hasta dónde nos corresponde nuestra existencia y el alma elige. Todos en la vida experimentamos retos y para algunos la enfermedad o los síntomas físicos es el camino que tienen de aprendizaje. Para otros pueden ser las pérdidas, para otros pueden ser, no sé, otros retos en otras esferas, pero todos experimentamos retos porque a través de esos retos, a través de esas fricciones, es como podemos tener los aprendizajes y la evolución que necesitamos. Entonces, nuevamente, no estar apegados al resultado. Ya sabemos que vamos a hacer ese proceso del punto A al punto B. Entonces, a disfrutarlo y no estar todo el tiempo enfocados en el resultado, que en este caso sería como no enfermarme o quitarme los síntomas. No, porque así no funciona. Incluso así podemos bloquear más el proceso. Ya una vez que tenemos esta idea, hay veces que se puede ver muy fácil, que llega y estamos como inspirados, nos llegó la información y ya sabemos, ay, fue esto, así, qué bonito. Pero hay veces que tal vez ya lo leímos, ya fuimos a consulta y aún así no sabemos qué significó. Y la mente siempre va a intentar buscar respuestas. La mente siempre va a querer analizarlo todo, saber todas las respuestas, entenderlo todo.
Pero ahí, en ese momento, es muy importante decirle, ok, mente, tranquila, no pasa nada, relájate y conectar con nuestras emociones. Porque la sanación es a través de esa emoción. Ujú. Si ustedes, por ejemplo, no sé si han ido a una sesión de psicoanálisis o a una terapia psicológica, bueno, de hecho, Caro es psicóloga, ¿verdad? Y bueno, aquí sí, perdón, no es por herir susceptibilidades, pero por lo menos en mi experiencia personal, cuando es estas terapias cognitivo-conductuales que se quedan como mucho en lo racional, yo siento que tienen un límite, que son limitadas, porque no se hace este abordaje que es integral. Y como les dije, venimos de una cultura de muchos años de represión emocional. Nos hemos desconectado muchísimo del sentir, pero en ese sentir está la clave para la sanación real. Ujú. Bueno, entonces sí coincidimos. Bueno, entonces ahí ya les di pistas en el cuerpo mental y ahora nos vamos a ir al cuerpo emocional, que ya ahí les fui hablando de los dos porque como saben son hermanitos, siempre van de la mano los dos. Entonces, en nuestro cuerpo emocional, muchas veces les hablo de la niña interior. La niña interior es básicamente esa versión más vulnerable de nosotros mismos, que se quedó ahí en algún punto de nuestra historia y se quedó ahí en nuestra psique. Es esa parte más vulnerable de nosotros mismos que está herida cuando no hemos trabajado en ella y cuando no la hemos sanado. Entonces, muchas veces somos niños en cuerpos de adultos porque nos quedamos como niños heridos y nos vamos relacionando en la vida desde esa niña herida. Y bueno, eso por eso es que yo les insisto tanto en sanar la niña interior. Y la maternidad, si nosotras estamos dispuestas y tenemos el corazón y la mente abierta, es una súper oportunidad para hacerlo. Porque nuestros niños obviamente nos conectan con nuestra propia niña interior. Ujú. Con esa parte más vulnerable de nosotros mismos que necesita ser aceptada, que necesita ser amada, que necesita ser reconocida. Cuando esa niña está herida, porque no se sintió amada, porque no se sintió vista, porque no se sintió reconocida, porque ella misma, nosotros mismos interpretamos situaciones como abandonos, como rechazos, como humillaciones, etcétera, pero eso no es la realidad. Eso no es la realidad. Y todo se puede interpretar, reinterpretar, reprogramar. Se puede cambiar porque dijimos, son patrones mentales aprendidos. Y cuando nosotros ya identificamos el patrón mental, tenemos el superpoder de elegir conscientemente y cambiar. Mientras sea un patrón mental, y esto aplica no solamente en este tema, aplica en cualquier esfera de la vida. Tenemos ese superpoder de cambiar. Ese es nuestro superpoder, elegir el libre albedrío. No estamos condenados a que porque yo crecí con estos papás, a mí me dijeron esto, yo tengo esta creencia, entonces ya toda mi vida tiene que ser miserable. No. Ahora que ya somos adultas, ya crecimos, nosotras podemos sanar nuestra niña interior, podemos sanar nuestros patrones mentales y empezar a crear la vida que nosotros queremos. Y dentro de esa vida que soñamos, pues está el bienestar, está la salud. Y la salud es holística, es nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional, energética, espiritual. Y todo depende de nosotras. Obviamente,
hay un trabajo por hacer. Y ahí es donde estás dispuesta a pagar el precio por esto, o sea, vale la pena, pero no va a pasar si tú no haces que pase. Podemos, todas tenemos ese superpoder. Todas lo podemos hacer, pero obviamente es un proceso y hay que disfrutarnos ese proceso. Y a veces pasa que ya estamos en este camino, entonces como que ya decimos que somos muy espirituales y meditamos y todo, y creemos que ya, entonces porque ya meditamos, porque ya somos espirituales, porque tenemos nuestros rituales y demás, entonces ya no nos van a suceder cosas. Ya no vamos a tener retos, ya no nos vamos a enfermar, ya nuestros hijos nunca jamás van a enfermar y no. Sí, incluso a medida que vamos creciendo y haciendo ese proceso, pues los retos son mayores o más profundos. Por eso les digo, no sabemos hasta dónde nos corresponde, pero nosotros hacemos lo que está en nuestras manos. Y bueno, entonces, muy importante sanar nuestra niña interior, hacernos amiga de esa niña interior. En los círculos de mamás tenemos ese espacio donde conectamos con nuestro sentir, donde vamos a esa parte más vulnerable de nosotras mismas que necesita ser vista, que necesita ser aceptada, que necesita ser amada, reconocida, a conectar con ella. Muchas veces cuando la hemos dejado abandonada tanto tiempo, esa niña está emberrinchada, está enojada, no quiere hablar. Pero es un proceso de ir sanando, de ir perdonando, de irnos haciendo más cercanas a esa niña, de todo ese amor, yo les digo, todo ese amor, toda esa ternura, toda esa inocencia, todos esos sentimientos tan bonitos que nos despiertan nuestros hijos, poderlo también sentir con nuestra propia niña, sentir hacia nosotras mismas y ya dejar de ser víctimas de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestros papás, y realmente sanar para estar libres para recibir el amor y para recibir todo lo bonito que tiene la vida para nosotras. Pero si estamos con las manos así, porque estamos tensas, porque estamos cargando muchísimas cosas, muchos resentimientos, ahí hay emociones atoradas de quién sabe cuándo, y seguimos tensas y cada vez que hablamos y nos acordamos de eso que pasó hace 20 años y nos vuelve a calar, nos vuelve a generar eso, pues no vamos a poder recibir porque estamos así cerradas. Necesitamos empezar a abrir ese corazón, a sentir esas emociones para poderlas liberar. Y ya cuando nos quitamos todas esas cargas emocionales, esas cargas mentales, todo eso que no nos suma en la vida, vamos a estar receptivas para recibir todo lo bonito. Y bueno, eso con respecto al cuerpo emocional, también les mencioné que las emociones son energía, que las emociones son vibración. De hecho, las emociones también son color. Hay gente que puede ver el aura y eso está muy relacionada con las emociones. Entonces, hay una pirámide en la escala de vibración donde vemos cómo entre más alta es la vibración, pues la emoción también es más elevada. Bueno, más bien que hay unas emociones que son de alta vibración y unas emociones que son de baja vibración. Mientras nosotros vibremos más alto, nuestro cuerpo va a tender a estar mejor, va a estar más saludable y va a ser menos probable que nosotros enfermemos. Tan solo cambiando nuestra vibración, cambiando nuestro hábito emocional.
Incluso si no hicimos el psicoanálisis de 20 años, incluso si no entendimos exactamente qué fue lo que pasó, pero ya hemos trabajado en elevar nuestra vibración, en cambiar nuestro hábito emocional y eso por sí solo hace que todo el cuerpo sane, sistema respiratorio y todo el cuerpo. Entonces, por eso es tan importante ir a revisar este cuerpo emocional y a sanar también este cuerpo emocional. Una de las claves es trabajar con nuestra niña interior. Otra de las claves puede ser el movimiento consciente. Hay danza, biodanza o movimiento somático o todo esto que va al cuerpo, incluso con la respiración consciente, conectando con nuestro cuerpo. También hemos hecho ese ejercicio en los círculos y también en los encuentros de empezar a respirar, respirar y sentir, respirar y sentir el cuerpo, escuchar nuestro cuerpo. Porque ahí les dije, las emociones vibran y son energía. Si la reprimimos, es energía que se queda bloqueada. Entonces necesitamos mover esas emociones. Ya, entonces aquí tenemos varias claves, las que quieran participar en los círculos de mamás son súper bienvenidas, es un espacio muy bonito, muy sanador, muy amoroso, donde podemos realmente expresar sin miedo a ser juzgadas, sin miedo a ser criticadas, sin que la otra te esté diciendo qué tienes que hacer con tu vida, simplemente ser escuchada. Es muy sanador cuando alguien te escucha con sus 5 sentidos, con toda su atención, que realmente te está escuchando. Y eso es lo que yo también hago en la consulta, con las mamás que llegan a la consulta, porque he venido haciendo todo este proceso que me permite enfocar mi atención en realmente estar presente y no estar pensando en los pendientes, en las preocupaciones, en lo que va a hacer más tarde, sino realmente estar ahí presente para escuchar. Y creo que eso es súper sanador ya de por sí. Si ustedes han ido a terapia, si han vivido un proceso terapéutico, esa apertura de la otra persona, ese realmente escuchar con el corazón, es muy sanador. Y de eso depende, yo creo que como el 90% del éxito de la terapia. Cuando tú no sientes ese clic o esa conexión o esa resonancia con la otra persona, no vas a poder abrirte y realmente ser vulnerable y expresar eso profundo que viene pues, de tu ser, que es lo que necesitas. Entonces, y esto también pues lo podemos implementar con nosotras mismas, podemos implementar con nuestros hijos. Entonces, ahí hay muchos tips, muchas herramientas que estaría bonito que lo exploraran. Obviamente todo lo que les comparto aquí es desde mi experiencia, no es palabra de Dios, pero vale la pena que lo experimenten para que ustedes vean lo que les funciona en sus propias situaciones, en su vida. Bueno, y ahora me voy a ir un poquito al cuerpo emocional, perdón, al cuerpo energético, que va muy de la mano con el cuerpo espiritual, y es que somos energía. Todo, incluso la materia física que podemos tocar, es energía, todo tiene una vibración. Entonces nosotros también tenemos ese cuerpo energético que es como una esfera, como lo hicimos en la meditación de luz, y tenemos unos vórtices de energía que seguramente los han escuchado, que son los chakras. Y cada chakra tiene un color, cada chakra tiene una vibración y con cada chakra viene una virtud que podemos trabajar en la vida para tener una vida más plena. Entonces, para la armonización de ese cuerpo energético también existen muchas herramientas, por ejemplo, el Reiki, también la meditación, trabajar con la luz, con el sonido, con el color.
Y en general son cosas pues que nosotros sentimos, que nos conectan con esa versión más bonita. Así como cuando vamos, por ejemplo, a dar una caminata en el bosque, en el parque o por la playa. Eso que nos conecta con esa versión más luminosa y sabia de nosotras mismas. Todas hemos experimentado estos momentos donde decimos, wow, en este momento de mi vida todo fluye, siento mucha paz, siento equilibrio, siento calma, me siento poderosa, siento que la vida es bonita, que soy capaz de crear la vida que yo quiero, que soy capaz de ir por mis sueños, que soy capaz de criar a mi hijo conscientemente, ser una madre amorosa. Todas hemos experimentado esos momentos. Y eso, bueno, también tiene que ver con el cuerpo espiritual, va muy de la mano. Y, y entonces existen muchas técnicas que nos ayudan a equilibrar ese cuerpo. La meditación es una. De hecho, la meditación nos ayuda tanto en cuerpo físico, nos ayuda en cuerpo mental. En la neurociencia ya está súper investigado y comprobado que hay cambios a nivel cerebral cuando meditamos. En nuestro cuerpo emocional, en nuestro cuerpo, o sea, en todos los cuerpos, la meditación es la herramienta. Entonces, ahí sí la súper invito a meditar. Esa sí ya es una práctica que yo la tengo en mi vida cotidiana y la verdad el día, o sea, yo noto la diferencia. Trato de meditar todos los días y de hecho hay veces que cuando tal vez no estamos en esas emociones tan altas, que estamos más como en las bajas, no dan muchas ganas de meditar, pero justamente en esos momentos es cuando más tenemos que meditar, donde más tenemos que ser amorosas y compasivas y darnos ese espacio para meditar, porque muchas veces cuando estamos estresadas, que nuestro sistema nervioso está desregulado, que estamos experimentando esas emociones de baja vibración, cansancio, miedo, angustia, culpa, ansiedad, etcétera, pues no vamos a querer meditar. De hecho, ahí vienen los viejos patrones y las viejas programaciones que nos llevan a evadirnos con toda clase de estímulos externos. Con comida, ¿a quién no le ha pasado que si está estresado come de más? ¿A quién no le ha pasado que si está estresado se pone a ver Netflix? ¿A quién no le ha pasado que si está estresado pues se va con los amigos a tomarse una cerveza? Que no digo que eso esté mal, pero es hacernos responsables, no evadirnos. Bueno, entonces la meditación es una herramienta que también se la podemos empezar a enseñar a nuestros chiquitos desde muy niños y les va a ayudar muchísimo. Ellos de por sí, ellos ya vienen súper conectados con esa versión luminosa, con esa versión sabia. Niños son muy sabios. Entonces, para que esa conexión no se pierda por tantos condicionamientos. Y puede ser a través de juegos, puede ser a través de canciones, de cuentos, la respiración, básicamente es estar presente. Entonces podemos, ya para los más grandecitos, enseñarles a respirar conscientemente. Por ejemplo, con mi bebé lo que yo hago es que antes de dormirnos damos las gracias por todo, porque tenemos mil cosas que agradecer. Entonces eso ya de por sí está llevando nuestra atención y nuestra intención a lo que sí tenemos, porque la tendencia de la mente es a enfocarse en lo que nos falta, en lo que no tenemos, y cuando hacemos eso, nuestra vibración baja. Entonces, cuando llevamos, y esto seguramente lo han escuchado y es súper cliché, agradece. Pero es cierto, cuando llevamos nuestra intención y nuestra atención a agradecer toda la abundancia que ya existe en nuestra vida, porque somos seres abundantes, abundantes en todo, el solo hecho de despertarnos y respirar y tener todo este oxígeno disponible, eso es abundancia. Miren la naturaleza es abundante. Vayan a un bosque, vayan al mar y nos damos cuenta
cómo la naturaleza es tan abundante y agradecer por todas las comodidades, por todos los servicios que tenemos cada día, por el agua que sale, eso es una bendición tener agua uno en la casa, o tener comida, o alguien que le prepare la comida, o todo, bueno, por lo que quieran agradecer. Y entonces eso es lo que hacemos en la nochecita, agradecemos, a veces le cuento una historia o le digo, bueno, hago esta meditación que hice con ustedes con la luz y, y eso es súper bonito. Yo lo hago y experimento esa versión tan bonita que me conecta justamente con esas dimensiones que les dije más sutiles que no vemos en este plano físico, pero que también están ahí y son parte de nuestro ser y de nuestra salud. Ujú. Y en el cuerpo espiritual, lo que me nace compartirles es que, bueno, respetando las creencias de cada quien, para mí somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces, por eso siempre vamos a tener ese anhelo en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón, de volver a esa fuente de la que provenimos. Y para conectar con esa fuente, para regresar a esa fuente, pues tenemos que empezar a recordar todo esto, de dónde venimos realmente. Entonces, aquí hay un ejercicio muy bonito que es el discernimiento. Y esto realmente requiere práctica, mucha práctica. A veces es fácil, a veces no. Pero empezar a discernir cuando me habla la voz de mi alma y cuando me habla la voz de mi ego. Entonces, la voz de mi alma es esa vocecita que es más sutil, que es más suave y que me conecta con esa esencia. Ya cuando es del alma, tenemos sentimientos. No son las emociones básicas de tercera dimensión de las que hablamos en el cuerpo emocional, sino que cuando ya nos vamos al alma, tenemos sentimientos. Y los sentimientos son eso como de alta vibración, pero que ya es como un poco más sostenido en el tiempo, y que es la paz, que sobre todo es la paz. Yo creo que ese es el marcador más importante, porque nos damos cuenta que estamos conectando. Sí, está bien, Flor, no te preocupes, sí, puedes ver la grabación después. Nos damos cuenta que estamos conectando porque sentimos paz. Y a veces puede que la vida, tal vez para la mente, no esté sucediendo de la forma que espera o como quiere que suceda, pero nos damos cuenta que aunque pasen esas pequeñas adversidades, que tal vez antes nuestra mente o nosotros mismos las catalogábamos como terribles, resulta que ahora ya no son tan terribles. Y entonces resulta que ahora eso que antes a mí me detonaba una emoción súper intensa y me sacaba de mis casillas y la somatizaba y me enfermaba y me duraba, no sé, una semana. Resulta que ahora ya no. Ujú. Entonces, esos sentimientos, bueno, principalmente la paz. Y cuando es la voz del ego, la que nos habla, la voz del ego es una voz ruidosa. La voz del ego es una voz que nos acosa. La voz del ego es una voz que todo el tiempo quiere buscar explicaciones, que todo el tiempo quiere buscar respuestas, que todo el tiempo te está dando justificaciones. Cuando es la voz del alma, a veces te llega a ti una inspiración y dices, quiero hacer esto. ¿Por qué? No sé, lo quiero hacer.
No necesitas razones, no necesitas explicaciones. Y lo haces y eso va a traer paz y mucho bienestar a tu vida en todas las esferas, física, mental, emocional y energética y obviamente espiritual. Em, pero cuando es la voz del ego, es como que siempre busca una explicación, siempre se tiene que llenar de justificaciones y es esa voz que te está acosando todo el tiempo, así que no te deja en paz. Justamente es todo lo contrario a la paz. Todo lo que no sea paz, pues es ego. Entonces, no sé, tú tienes un sueño, pero pues no te has atrevido ni siquiera a veces a aceptar que tienes ese sueño, ni siquiera a pensarlo o a imaginarlo o a soñarlo. Pero digamos que una parte de ti cuando eras niño quería pintar y lo fuiste reprimiendo, lo fuiste reprimiendo y lo fuiste reprimiendo. Y entonces hay esa vocecita como que quiere salir, como pinta. Pero entonces tu ego te va a decir, ay, ¿para qué vas a pintar? Eso es una pérdida de tiempo, te vas a morir de hambre, y todo lo que te dice esa mente cuando te está acosando, cuando estás preocupada, cuando estás ansiosa, cuando nos creemos incapaces, ujú, o con la maternidad igual. A veces lo único que nos piden nuestros niños es estar presentes con ellos, presentes, realmente presentes, no pensando en el trabajo, no pensando en los pendientes, no pensando en los trastes que no se han lavado, en la ropa sucia, etcétera. Solamente estar ahí. Porque la voz del ego sería esa voz que te dice, ay, qué pérdida de tiempo, estar jugando, tengo mil cosas que hacer, los trastes están sucios, tengo que llevar esto, tengo que llevar aquello, ay, ¿a qué hora ya va a dejar? ¿A qué hora se le va a acabar la pila? Ya quiero dormir, ya que se duerma, estoy cansada. Y se vale, todo eso se vale, somos humanas. Pero a veces también nos saboteamos nuestros procesos y nos saboteamos esos momentos tan lindos que podríamos vivir junto a ellos porque caemos en todas estas trampas. Entonces, bueno, esto es lo que les quería compartir. Muchísimas gracias por estar allá del otro lado, por conectarse conmigo, con todas estas hermosas mujeres que están aquí. Em, Todo es un proceso, las que quieran hacerlo juntas. Bienvenidas a nuestros círculos de mamás. Ahí son súper bienvenidas las que quieran un acompañamiento personalizado también. Yo lo hago con mucho amor. Para mí es la verdad un placer hacer esto porque les dije, estoy conectando con esa versión más auténtica de mí misma, que es también un sueño de esa niña, de mi alma, que antes no me permitía vivirlo y ahora que lo estoy haciendo, wow, se me expande así como el corazoncito. Entonces, muchísimas gracias por permitirme compartirles esto desde mi experiencia, desde mi corazón y espero que les llegue en el momento justo, que puedan poner en práctica muchas de estas herramientas y ahora les doy el espacio para las preguntas. Bueno, dice, qué hermosa plática, gracias por toda la información muy valiosa. Ah, muchas gracias. Dice, es muy, muy complicado y más después de lo que pasó con mi chaparra. Sí, sí, Laura, eso es muy cierto. Hay situaciones que con la mente no podemos, no podemos comprender, pero puedes abrir tu corazón, puedes sanar. Yo sé que no es fácil, pero si te quedas solamente en la mente, buscando las explicaciones, los porqués y demás, te puedes quedar ahí sumida mucho tiempo. Y, y no es porque sí todo lo que sucedió.
Yo no tengo todas las respuestas, pero yo sé que ahí están las respuestas en ti. Pero para eso sí se necesita sanar, se necesita abrir el corazón, se necesita sacar todo eso que está ahí reprimido, se necesita llorar lo que haya que llorar y conectar con esa versión luminosa y amorosa y compasiva de ti misma. Bueno, Lady me dice, gracias, muy interesante, primera vez que asisto y me encantó, tus palabras me llegaron en el momento justo. Ah, muchas gracias, Lady. Qué lindo que podamos compartir estos espacios. Yo soy feliz haciendo esto, así que muchas gracias por permitirme compartirles. Entonces, bueno, voy a detener la grabación. Si alguien quiere abrir su micrófono, su cámara, hacer un compartir o preguntar algo, adelante.